Esta es Celebes, una isla indonesia al este de Borneo. Al sur se encuentra la cueva de Lengtedongden. Dentro se esconde un jabalí. Considerada la representación artística más antigua del mundo, tiene alrededor de 45.500 años de antigüedad. La imagen representa un jabalí que parece estar viendo pelear a otros dos de su misma especie. Hasta el momento este es el registro más antiguo de narración humana, un dibujo que atrapó un pequeño instante en una burbuja de tiempo que ha llegado hasta nuestra época. La necesidad de contar historias parece ser inherente al ser humano y siempre hemos buscado la manera de hacerlo, ya sea en la pared de una cueva, un plato, papel o video. Hay relatos que se han repetido a lo largo de los años, como Hércules peleando contra la Hidra, que podemos verlo representado en vasijas, pinturas y películas. También tenemos momentos cotidianos de personajes desconocidos que nos cuentan su día a día, con quienes nos podemos sentir conectados. El 27 de abril del 2018 salió Dominaria, la expansión número 78 del juego. El set fue parte de la celebración de sus 25 años, además de marcar el regreso al plano donde se desarrolló la mayor parte de los sucesos dentro de sus primeros 10 años de historia. Siendo justo esa la temática de la expansión, Dominaria sería un plano de historias. Cargado de nostalgia, el set ofreció vistas a su pasado, con referencia a viejos conocidos. Personajes, artefactos y hechizos fueron parte del repertorio. Junto con esto salió un nuevo tipo de encantamiento, las sagas, que buscaban contarnos y representar muchos de estos momentos históricos dentro del plano. La caída y surgimiento de imperios o personajes que dejarían su huella a lo largo de años, no solo dentro del plano, sino en nosotros, los jugadores. El diseño de las sagas es relativamente sencillo. Tienen 3 capítulos y una imagen vertical. Con esto les bastó al equipo de diseño para contarnos una historia y dejarnos jugar con ellas. Para entender mejor la maestría dentro de este diseño y la ilustración de las sagas, me gustaría hacer una pausa para dar un par de recomendaciones para interpretar una obra pictórica en general. Número 1. Contexto. ¿En qué momento y dónde fue hecha la obra? ¿Quién la hizo? ¿Para qué la hizo? Ideología del momento. ¿Qué estaba ocurriendo? Número 2. Técnica. ¿Sobre qué y cómo está hecha la obra? Número 3. Composición. Regularmente la lectura se puede hacer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En otras ocasiones, seguir las líneas del cuadro nos puede guiar a los elementos importantes del mismo. Número 4. Finalmente, hay obras en las que nos ayuda a ir más allá de lo obvio, a través de sus símbolos y la lectura de otras pinturas que terminan el rompecabezas de lo que nos quieren representar. Regresemos a las sagas y pongamos lo anterior en práctica. Time of Ice. La obra está hecha por Franz von Winkel y representa un tapiz. Para poner en contexto, la Era del Hielo es un suceso de Dominaria que duró casi 2500 años. Empezó después de terminada la Guerra de los Hermanos, que también está representada en otra de las sagas. Todo empezó con la explosión del sílex por parte de Ursa, dejando encerrada a Dominaria en un largo periodo de invernación. Durante ese periodo de tiempo ocurrieron varios eventos, pero uno de los más importantes fue la batalla contra Lim-Dûls, que guió un ejército de zombies contra los pocos reinos que existían de los hombres. Finalmente, esta época terminó cuando Freyalis logró romper ese aislamiento conjurando el World Spell. La primera pregunta sería ¿por qué un tapiz? Si regresamos al momento histórico que está narrando, hay que recordar que era un momento donde el clima era muy frío. Además, en nuestra historia, los tapices, aparte de ser elementos decorativos, servían para abrigar las paredes y así evitar que el calor de los hogares se perdiera. La composición se lee de arriba a abajo y de izquierda a derecha, pero para entender lo que nos quiere narrar es necesario encontrar las referencias dentro del tapiz. En la parte superior tenemos al White Shield Crusader y al Cajeldoran Sky Knight, ambas fuerzas de batalla de Cajeldoran, una de las naciones dentro de Dominaria en ese momento. Su presencia nos dice que hay guerra, Cajeldoran Outpost y Snow Fortress,
nos sitúa en la fortaleza de los Cajeldoran, que es el lugar donde está ocurriendo el evento. En el centro nos podemos encontrar con Darien, el rey de Cajeldorian, y Lovisa Koldais, cada uno representante de las dos naciones que enfrentaron la invasión. Son quienes tienen más peso en el tapiz. Ninguno de los dos traen las armas extendidas, demostrando que hay paz entre ellos. Pero en medio están los cadáveres de varios zombies y tendido en medio de ellos se encuentra probablemente lo que sería Limdul, demostrando el final de la guerra. Finalmente, en la parte de abajo están Jaya Bayard y Yoda, que ayudaron a la victoria de los hombres y que eventualmente ayudarían a terminar la era del hielo dentro del plano. Rodeándolos se encuentra Marit Leitch, uno de los antagonistas más recordados de la época. Como pueden ver dentro de una ilustración, podemos encontrar muchas referencias dentro del juego y de la historia del mismo. Sin embargo, las sagas no fueron exclusivas de esta expansión. Tiempo después las volveríamos a ver en Theros Beyond Dead. Algo muy interesante aquí es que no solo nos contaban eventos de la expansión, sino historias de las que nunca habíamos escuchado. La guerra de Akros, la fundación de Meletis, el encierro de los titanes se nos presentaron por primera vez, aunque muchas de estas, siguiendo la tradición de diseño, estaban inspiradas en eventos de la mitología griega. Las ilustraciones y diseños de las cartas fueron muy claras en su mayoría, mostrándonos estas historias nuevas. Pongamos como ejemplo los primeros juegos de Yoras. Dentro del contexto estamos en el plano de Theros, que tiene como referencia la cultura griega. Además, en esta ocasión, tomaremos las habilidades de la carta como un conjunto no separado del arte, la técnica. Aunque se nos presenta de manera vertical, el arte hace referencia a la cerámica griega, donde se representaban parte de las hazañas logradas por los atletas de su época. La lectura es de arriba a abajo y de izquierda a derecha. La historia que nos cuenta la carta, tal como marcan los capítulos, es que tenemos a un humano cualquiera. Gracias al entrenamiento, este obtiene fuerzas. En el tercero vemos los frutos de ese entrenamiento, mientras que en el cuarto, después de su victoria, obtiene una medalla, representada por un oro. Como podemos ver, las habilidades e imágenes se complementan entre ellas para contarnos de manera sencilla historias a las cuales nosotros no teníamos acceso. Sin embargo, gracias a las referencias históricas y el modo en que se desarrollan, son fáciles de leer. Finalmente, el último plano en donde también se presentaron las sagas fue en Kaldheim, basado en las culturas nórdicas. Curiosamente, es en estas culturas donde tienen origen las sagas, ya que era el modo en que se hacía la narración de sus epopeyas. Dentro del juego se hace una referencia a esto, dentro de la carta Showdown of the Skalds, que muestra el duelo de relatos entre un par de enanos mientras Alrund los mira. En esta expansión, el uso de las sagas fue para darnos a conocer los distintos planos que conforman la expansión. Casi todas las raras nos muestran quiénes habitan el plano con esa combinación de colores, un poco de su historia y un evento grande del lugar, mientras que casi todas las son común nos narran las acciones o hazañas de un personaje. A la mayoría de estos personajes los encontramos también representados dentro de otras cartas, para tener una familiaridad de quién se está hablando. Con cada expansión en las que han salido, la información que teníamos del plano ha sido menor. Pasamos de tener 11 años de referencias a ser la primera vez que se visita el plano. Sin embargo, estos encantamientos nos han ayudado a entender un poco mejor lo que estaba ocurriendo o lo que ocurrió antes de que llegáramos, y eso le da una sensación de realismo que luego llega a faltar en otros juegos. El ser humano está hecho de historias, las vivimos en el día a día, nos definen y alimentamos de ellas, han marcado quiénes somos y quiénes seremos. No sabemos cuáles olvidarán o cuáles permearán en los otros. Tal vez alguien cuente de ti en mucho tiempo, o nos perderemos dentro de la historia de una o dos generaciones. Del mismo modo, el juego tiene su historia y nosotros tenemos historia con el juego, y es esa la que nos mantiene unidos a él.